A mí me da mucho gusto compartir estos minutos aquí con ustedes. Naturalmente, pues me da mucho gusto también tener este trabajo, digamos, de la maestría, ¿no? De que pues es un intento para que profundicemos en lo que esto significa y que es una necesidad actual, ¿no? Como ya lo señalaban los papas, pero también últimamente pues el Papa Francisco y ya no se diga ahora el Papa León, ¿no? Que hasta se llama León por León XIII, ¿no? Que fue el que inició una etapa nueva para la doctrina social de la Iglesia. Pero bueno, entonces, muchas gracias y gracias a todos los que están presentes. Ahora, pues vamos entrando en la materia de lo que toca hablar el día de hoy, que es el tema de la filosofía y la doctrina social de la Iglesia. Entonces, podríamos comenzar viendo qué nos dice el mismo compendio de la doctrina social de la Iglesia. Saben, hay un librito que se llama Compendio de la Doctrina de la Iglesia, así como la Iglesia tiene el catecismo, donde está la doctrina en general, tiene un documento especial para la doctrina social. Si ustedes ven en el sitio del Vaticano pueden encontrar que dice documentos fundamentales, ¿no? Y allí van a encontrar obviamente la Sagrada Escritura, la Biblia, van a encontrar los documentos del concilio, van a encontrar también el catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro gruesito, no piensen nada más en los catecismos de primera comunión, ¿no? Este es un catecismo grande, como para adultos, como que dicen, ¿no? O sea, ya bastante eh, eh, profundo, diría yo, ¿no? Que vale la pena conocer y consultar además, ¿no? Con frecuencia. Y luego decía el mismo del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Ok, entonces en este compendio nos dice algo sobre lo que es la doctrina social y de ahí nos vamos a enganchar para ver lo que significa la filosofía en este lugar, ¿no? En la doctrina social. Y leo un poquito para irlo comentando. Dice, la doctrina social de la Iglesia no ha sido pensada desde el principio como un sistema orgánico, sino que se ha formado en el curso del tiempo a través de numerosas intervenciones del magisterio sobre temas sociales. Ahí está hablando de cómo nace lo que hoy llamamos doctrina social en su forma, por decir así, actual, porque los temas de la doctrina social ya vienen de hace mucho tiempo, como lo veremos, pero aquí nos está hablando de este conjunto sistemático, que se puede decir, de doctrina de lo que tenemos que hacer, digamos, es moral, ahorita lo vamos a ver, y que a partir del siglo XIX hacia finales, con León XIII, comenzó a, a organizarse de una manera más sistemática y con como ya formando un corpus doctrinal específico. Ok, entonces vamos viendo qué más nos dice. Aquí dice algunas cosas más, dice un poquito, me salto algunas para no quedarnos demasiado en este punto. El que lo quiera ver, pues obviamente le puede sacar mucho provecho. Es el número 72 del compendio. Ok, dice adelante, eh, en la encíclica Solicitudo Rei Socialis, que es una encíclica de San Juan Pablo II, dice lo siguiente: la doctrina social de la Iglesia no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología, y especialmente al de la teología moral. Ok, entonces, a ver, vamos viendo, no podía preguntar a alguien, porque aquí dice que es de la teología, pero nosotros queremos ver aquí el tema de la filosofía. ¿Qué tiene que ver una con la otra, no? ¿Qué tiene que ver la doctrina social, que tiene esta consistencia teológica, o sea, ciencia que se apoya en la revelación de Dios,
con esto que estamos diciendo, que la filosofía, ¿por qué? Bueno, el mismo compendio nos lo va a indicar, pero es lo que vamos también a tratar de profundizar. Entonces dice, la doctrina social, por tanto, es de naturaleza teológica, aquí ponen el número 73, y específicamente teológico-moral, ya que se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas. Pues la teología moral es la que nos dice qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? La teología dogmática, por decirlo de una manera muy sencilla, quizás se puede profundizar y luego hacer presiones, pero decimos ahorita de manera sencilla, nos indicaría qué es lo que tenemos que creer, ¿no? Los dogmas, qué es lo que la teología dogmática, sistemática y demás nos enseña lo que hay que creer, se refiere a las cosas de la fe, ¿no? En cambio, la doctrina social va a lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que vivir y que se apoya obviamente en lo que tenemos que creer, pero eso nos serviría para distinguir estos campos. Dice luego, se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas, se sitúa en el cruce de la vida y la conciencia cristiana con las situaciones del mundo y se manifiesta en los esfuerzos que realizan los individuos, las familias, operadores culturales y sociales, políticos y hombres de Estado para darles forma y aplicación a la historia, en la historia. Ok, entonces ya, nos está diciendo aquí que es eh, una doctrina teológica práctica, ¿no? Porque orienta en el tema moral. Ok, vamos entonces un poquito más adelante. Dice, la doctrina social halla su fundamento esencial en la revelación bíblica y en la tradición de la iglesia. Bueno, de esta fuente que viene de lo alto obtiene la inspiración y la luz para comprender, juzgar y orientar la experiencia humana y la historia. Brinco yo un poquito algunas cosas y vamos a un poco a lo que dice además. Dice, la fe que acoge la palabra divina y la pone en práctica interacciona eficazmente con la razón. Ese es el punto al que quiero llegar, para luego ahí enganchar todo lo de la filosofía. La fe interactúa con la razón. La inteligencia de la fe, en particular de la fe orientada a la praxis, o sea, a lo que tenemos que hacer, es estructurada por la razón y se sirve de todas las aportaciones que ésta le ofrece. Entonces, algo aporta la razón y la fe, dice, se sirve de todas las aportaciones que ésta le ofrece. También la doctrina social, en cuanto a saber aplicado a la contingencia y a la historicidad de la praxis, conjuga a la vez fides et ratio. ¿Se acuerdan que hay una encíclica, ¿no? Que se llama Fides et ratio? Bien. Y es expresión elocuente de su fecunda relación. La fe y la razón constituyen las dos vías cognoscitivas de la doctrina social. Ah, entonces ya vamos viendo. En la doctrina social hay como dos caminos que la constituyen. Uno es el de la fe y el otro es el de la razón, si se pudieran decir de esta manera. Ahorita vamos a ver que aquí hay algo más que entender. Pero entonces, dice, siendo dos las fuentes de las que se nutre la revelación y la naturaleza humana, a lo que somos los seres humanos. El conocimiento de fe comprende y dirige la vida del hombre a la luz del misterio histórico y salvífico, del revelarse y donarse de Dios en Cristo por nosotros los hombres. La inteligencia de la fe incluye la razón mediante la cual ésta, dentro de sus límites, explica y comprende la verdad revelada y la integra con la verdad de la naturaleza humana, según el proyecto divino expresado por la creación. Bien, vamos aquí a detenernos en cuanto a lo que estamos leyendo del compendio. Yo se los recomiendo, hay que leerlo. Pero esto nos tiene que llevar a reflexionar un poco, porque esto tiene uno que asimilarlo, ¿no? Y entonces vienen algunas preguntas. Por un lado, la fe y la razón.
son el mismo tipo de realidades. La fe, la razón que es, cuando hablamos de la razón, es una capacidad o facultad humana con la cual pensamos, ¿no? Por eso dicen razón, razonamos. Y la fe es una facultad humana, y ahí pueden decir, espérate, no, la fe es una virtud, y por lo tanto es una virtud que tiene que estar en un sujeto, ¿no? Y ese sujeto es el ser humano, y precisamente porque tiene la facultad de conocer, entonces la fe se asienta sobre esa facultad. Por lo tanto, aquí tenemos que darnos cuenta de una cosa, que hablar de la fe y la razón significa o se orienta especialmente a distinguir de dónde nos viene una determinada verdad que conocemos. Si viene, digamos, del conocimiento humano normal, común y corriente, podríamos decir así, o es algo que te viene de arriba, ¿no? Como un don de Dios que te da, que te infunde el conocimiento. Vamos a hacer una comparación que no es de fe y razón, pero nos puede servir. Por ejemplo, si alguien está tratando de resolver un problema, ¿no? Un problema, vamos a suponer, de matemáticas o de lo que sea, no quiero resolver eh, esta ecuación de segundo grado, ¿no? Ahí está, tratando de resolverla y nomás no puede. Y llega alguien y le dice, ah, mira, es que se te olvidó aquí poner aquí es sobre 2A y se te olvidó poner, porque se acuerdan, ¿no? La fórmula de X es igual a, eh, mm, ¿cómo era? A B cuadrada menos raíz cuadrada de 4, no, A menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC sobre 2A. Supongo que se te olvidó, como ahorita me estaba olvidando a mí. Y alguien dice, oye, pues no, es que es así, fíjate, es de este modo, ¿no? Entonces ya te dice algo que tú no lograste saber, que tú no lo podías encontrar con tu propia inteligencia. Entonces, eso que te dicen es como una iluminación para que tú resuelvas tu problema. Bueno, mutatis mutandis, cambiando lo que hay que cambiar, podemos entender. Hay cosas que sabemos porque Dios nos las dice. Y hay cosas que sabemos porque las descubrimos nosotros así que sin que nos ayude de una manera especial. Siempre nos ayuda porque la misma creación es obra de Dios. Entonces, nuestra realidad creatural supone el acto creador de Dios que nos mantiene en la existencia. Ok, pero son dos cosas un poquito diferentes, ¿no? Una es cuando te ilumina con la luz de la fe, entonces te da a conocer cosas, y otro es lo que tú descubres sin que venga esta luz especial. Y también hay unas que a lo mejor sí puedas llegar a conocer, pero que de todas maneras Dios te ayuda para que las conozcas, para que no se te, por si no eres tan bueno y bueno, aunque sí podías, Dios te ayuda para que te sea más fácil, ¿no? Ok, entonces, aquí viene una pregunta más, o sea, ya avanzando. Lo que nosotros recibimos en la revelación, vamos a pensar principalmente en las Sagradas Escrituras, todo es una cosa de misterio sobrenatural que conocemos, son puras cosas, por decir así, que no podíamos conocer por la razón, o también hay algo que sí conocemos por la razón. Y creo yo que fácilmente podemos descubrir que en las verdades que encontramos en la revelación cristiana, vamos a pensar ahorita especialmente en la escritura, porque es más fácil si pensamos en eso, allí hay muchas cosas que no son misterios que vienen nada más como un descubrimiento que Dios nos hace de su misterio,
sino que vienen muchas cosas. Si tú lees la Escritura, pues encontrarás información de un montón de asuntos, ¿sí? Hay muchos géneros literarios para comenzar. Está escrito con una lengua determinada, ¿sí? Y nos habla de cosas de historia, nos habla de cosas poéticas, nos propone dichos, digamos, proverbios, por decir algo, ¿no? Y ahí hablan los profetas de un cierto modo, hablan otros de otro cierto modo, y así. O sea, hay muchas cosas. Muchas de esas son del conocimiento humano del tiempo del que escribió, ¿no? Porque nosotros decimos, como cristianos, pues es que la escritura es inspirada por Dios, correcto. Pero que sea inspirada por Dios no quiere decir que no tenga autor humano. Y el autor humano escribía en su lengua y con su cultura. Y por lo tanto, pues con la información que él tenía de las cosas que él conocía. Y muchas de esas están ahí puestas en la escritura. Por lo tanto, en la escritura tenemos no solo todo el misterio de Dios, sino ese misterio que viene a iluminar la realidad y, digamos, penetra la realidad y está en las cosas, ¿no? De alguna forma. De modo que hay más que encontramos en la escritura. Y a lo que voy es a esto, a que si aquí ya metiéndome ahora sí con la filosofía, si la filosofía es el pensamiento humano que quiere responder a las preguntas fundamentales de la vida, muchas de esas preguntas también se encuentran respondidas en la escritura, no solo ciertamente por la inspiración de Dios, pero contando también con el esfuerzo humano. Entonces, a lo que quiero llegar es que ya hay filosofía hasta en el Antiguo Testamento. Una filosofía que no está sistematizada, como luego lo van a hacer los griegos, pero que es sabiduría que ahí está, ¿sí? Y que no solo son los grandes misterios, sino son cosas también de la vida natural del hombre. Ok, entonces, mmm, regreso a un punto, la fe y la razón. La fe y la razón van relacionadas y, de hecho, la fe necesita de la razón. No hay manera de que se dé la fe sin la razón. Vamos a decirlo de una manera un poco chusca, ¿no? Cuando han visto un perro declarando su fe con el credo, o sea, un perro que recite el credo, pues no, ¿verdad? Primero porque no saben hablar ni que sea otras cosas, y menos va a decir el credo, ¿no? Sí, yo he visto perritos que se meten a veces a la iglesia, ¿no? Bueno, pero no es que vayan ahí a confesar su fe. La fe supone la razón humana, supone la razón humana. Entonces, no hay una confrontación de la ciencia con la fe. Lo que pasa es que muchas veces nosotros ciertamente tenemos que avanzar en el conocimiento y podemos nosotros precisar las cosas, darnos cuenta de que, pues, en este momento, en este tiempo se pensaba así, ahora se piensa de este modo, se ha descubierto esto otro, y entonces precisamos muchos contenidos de la fe gracias a los avances de otras cosas, ¿no? Que son de conocimientos humanos. Pero no es que haya una contradicción, lo que es verdad de donde venga, ¿no? Sí, es una, eh, como dice, como una apertura que necesitamos tener, ¿no? Siempre. Ok, entonces, entrando ya un poquito ya más al tema filosófico, podemos darnos cuenta que en la escritura hay muchas cosas que han influido en el pensamiento humano muy grandemente, obviamente el pensamiento cristiano, pero aún iluminando otras realidades, ¿no? Y que hoy, por ejemplo, en la doctrina social se habla mucho de la dignidad de la persona. Ok, entonces, eh, este tema de la persona es muy importante y podemos rascarle un poco, otra vez partiendo del Antiguo Testamento y viendo cómo la cuestión de la razón y la fe son importantes, ¿no? Para poder luego llegar aquí a precisar las cosas en este campo y a profundizarlas para la reflexión.
Por una parte podemos acordarnos del Génesis, cuando nos habla de la creación del hombre, no nos metemos al tema de digamos, cómo interpretar exactamente el Génesis, ¿no? Dejámoslo un poquito de lado, sabemos que vamos al mensaje teológico, no nos metemos aquí a otro tipo de asuntos. Entonces ahí encontramos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso ya nos pone un punto extra, digamos, en relación al ser humano, si lo comparamos con las demás criaturas. Ok, entonces va avanzando la revelación, porque la revelación se da en la historia, y encontramos también otro punto, el de cuando llega Moisés ahí, donde está la zarza ardiendo, y ya luego de las diferentes cosas que van pasando, ahí le pregunta a Dios por su nombre, ¿no? Y Dios le dice, yo soy el que soy, ¿no? El nombre de Yahvé, Jehová, como dicen por ahí algunos también, o el ego sum qui sum, ¿no? Que se dice en latín. Ok, entonces, fíjense, por ejemplo, este punto, naturalmente cuando se estudia, los que estudian la Biblia, ¿no? Los que estudian Sagradas Escrituras y demás, pues pueden fijarse, por el tiempo y la cultura, que no tenía un peso en el momento en que lo escriben, eh, tan filosófico como el que ahora le podemos descubrir. Pero lo que yo creo es que si bien es cierto que en aquel momento los que lo escriben todavía no, o quien escribe, ¿no? No lo ha, eh, no ha penetrado todo lo que significan esas palabras, ya Dios le está ayudando y dando una intuición de una realidad, ¿no? De una realidad importante. Muchos señalan ahí, no, es que lo más importante es que ahí era la presencia de Dios con su pueblo, no que estaba siempre con su pueblo, y eso es correcto. Pero también es cierto que allí, a través de la tradición, se ha descubierto una verdad filosófica muy importante. Y aquí me brinco a algo que me tendré que decir después, pero me brinco para verlo y luego ahorita vemos lo de en medio, ¿no? Este, Santo Tomás es el gran filósofo en la iglesia, ¿no? Ok, Santo Tomás hablaba de Dios y decía que Dios era el ipsum esse subsistens, el mismo ser subsistente, ¿no? Lo propio de Dios es ser. Y eso es el centro, ¿no? de la filosofía, no solo de la teología de Santo Tomás. Ok, nos regresamos. Estamos acá otra vez ahí en tiempos de Moisés, ¿no? Que se revela que Dios es ego sum qui sum. Moisés, pensamos siglo XIII antes de Cristo. Entonces, a través del tiempo esto se va estudiando. Y yo me quisiera fijar nada más en este punto, ¿no? Como una línea, más bien no en este punto, sino en esta línea, que es, se fue viendo lo que significaba, y hay un autor judío que es digamos, él es un filósofo, se suele clasificar entre los filósofos, y él, al comentar esto, hacía ya un comentario con un perfil filosófico, que era Filón de Alejandría. Filón es del último siglo antes de Cristo y quizá para una partecita del siglo I. Entonces, Filón de Alejandría le da un perfil filosófico a esta afirmación de Dios, al nombre que Dios revela de sí mismo. Luego, esto lo comenta Clemente de Alejandría, le da una rascadita más, digamos, desde el punto de vista filosófico. Luego, Orígenes, de quien tengo por aquí el texto, ahorita se los enseño. Y luego será Atanasio, San Atanasio, luego San Hilario de Poitiers. También lo llega a comentar Eusebio de Cesarea, pero Eusebio de Cesarea, más que filósofo, él era historiador. Pero bueno, él como comentaba y admiraba mucho Orígenes, pues de ahí sale, y entonces menciona esto también. Pero luego entonces decía yo Hilario de Poitiers. Hilario de Poitiers es el antecedente
en el que se apoya Santo Tomás de Aquino. Lo menciona explícitamente en el comentario de las sentencias. Y la frase de San Hilario es: lo propio de Dios es ser. Entonces ahí vemos un desarrollo filosófico de un elemento que es de revelación, pero que tiene una consistencia que la razón puede descubrir mucho. Hay cosas de la revelación que la razón no puede llegar a comprender del todo. Las acepta porque vienen de una autoridad más alta que la de Dios, ¿no? Pero no es que las pueda descubrir por sí mismo. Pero siempre, aún recibiéndolas como algo así, tiene que encontrar cómo entenderlas, ¿sí? Entonces siempre está este juego, ¿no?, entre la fe y la razón, y muchas veces, como vamos a tratar de ejemplificar aquí, la luz de la fe va a ayudar a la razón y a la filosofía a descubrir o precisar ciertos conceptos. Entonces, bueno, nos regresamos un poquito. Si pensamos entonces en el tema de la persona, que es lo que mencionábamos hace unos momentos, podemos descubrir que en el tiempo de los griegos y romanos, digamos, en la perspectiva pagana, la persona no era exactamente lo que pensamos hoy. O sea, sí tiene que ver, o sea, no es que no tenga relación, pero tiene algunos matices, digamos, de menor dignidad que la que ahora le atribuimos a la persona. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, persona era, y prosopon, ¿no?, que es del que se habla en el griego, por un lado tenía una relación con unas cuestiones de las máscaras que estaban en el teatro, pero también una relevancia jurídica que tiene que ver con los derechos que pueda tener alguien o reclamar a alguien en la sociedad, pero no era como un centro fundamental, ¿no? La persona, o vamos a decirlo, el individuo, todavía no se consideraba en todo su peso en esas sociedades donde la cuestión, digamos, de pertenencia social, muchas veces pues oscurecía un tanto los derechos individuales, ¿no? Pero bueno, no nos queremos meter demasiado en ese tema. Solamente lo que quisiera yo señalar es que gracias al cristianismo, el concepto de persona se va cargando cada vez más de fuerza y va a aparecer en la dignidad que significa, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, había dos misterios que había que resolver. Resolver en el sentido de que tratar de entender o de explicar lo mejor posible. Y eran el de Dios, que envía a su Hijo y que nos da como don el Espíritu Santo. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Y el otro misterio es el de quién es Cristo. Entonces, que es una persona, pero tiene dos naturalezas. Entonces, en la resolución del significado, porque más que del misterio, como el misterio pues es revelado, ¿no? En la resolución, digamos, del significado de esto que viene de la Escritura, pero que necesita otras palabras para poder explicarse mejor, entonces entra toda la cuestión de la teología, pero con la filosofía es donde se va a definir mucho el camino de la Iglesia hasta el día de hoy. Y no solo de la Iglesia, me refiero a la Iglesia católica, porque en esto, pues la gran mayoría de los cristianos tiene una coincidencia, ¿no? Ahorita lo vamos a señalar. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el problema que se va a enfrentar la Iglesia? Va a ser el problema del arrianismo, por una parte, que en una de sus dimensiones pone como en duda la divinidad de Cristo, o más bien la niega, y entonces se considera al Hijo
si acaso como un ser superior, pero no un Dios, no se le considera Dios, ¿sí? Entonces viene toda la polémica con Arrio y con las diferentes posturas, hasta que en el Concilio de Nicea se define, acaba de pasar que este tema del Concilio de Nicea, ya ven con el Papa, ¿no? Que con todo el tema del viaje a Turquía y demás. Ok, entonces, en Nicea se define que el Hijo es homoousios to patri, o sea, es consustancial al Padre o con el Padre. Decimos de la misma naturaleza del Padre. Ok. Lo que quiere, eso es traducción de esto otro, ¿no? Ok. Luego, tenemos también más adelante el tema de las dos naturalezas de Cristo que están unidas en una sola persona, pero sin confundirse. Cada naturaleza es cada naturaleza, pero la persona es solo una. Entonces ahí tenemos en los dos temas, el trinitario y el cristológico, la cuestión de la persona. La persona, cuando se piensa en la Trinidad, está dando a entender una realidad que nos rebasa ciertamente, pero que al tratar de entender qué significa este misterio, se descubre que son las relaciones subsistentes, ¿no? El Padre en su eternidad engendra a su Hijo, al Logos, y el Hijo de Dios, que es igual que Él, pero ya es otra persona, aunque es la misma sustancia. Y de ellos procede el Espíritu Santo, que es otra persona, pero sigue siendo la misma sustancia, una sustancia que es una, numéricamente hablando, ¿sí? Porque podemos decir, nosotros somos una unidad, ¿no? Porque somos bien cuates o por lo que sea. No se trata nada más de ser una unidad de que tenemos unidad como amigos, ¿no? No, es algo más de fondo. Y no solo es que sea una unidad, como decimos, bueno, la misma naturaleza es la del Padre que la del Hijo, pero son dos naturalezas, una separada de la otra. No, 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 no. Es numéricamente la misma sustancia, la misma naturaleza, pero son dos personas que eh, poseen esa misma naturaleza. Y obviamente tres con el Espíritu Santo. Entonces, ahí se destaca la importancia de la relación en el entender la persona. Y luego vemos en Cristo que Él es una sola persona, pero tiene dos naturalezas. Y de ahí ya podemos ir captando que la naturaleza no es lo mismo que la persona. ¿Sí? La persona es el ser subsistente en una naturaleza racional, o el individuo, bueno, aquí podemos pensar en la definición ya que luego dio Boecio, Boecio que ya es del siglo VI. Entonces, todo esto, el interés no es tanto profundizar propiamente en cada término, sino en ver cómo la fe y la razón van como de la mano, ¿no? Van de la mano y se van descubriendo cosas que filosóficamente son importantes y teológicamente, lógicamente, también nos dan mucho, ¿no? Aquí, una de las cosas que yo también quería señalar para hacer ver esta relación es un tema, un texto de Orígenes. Orígenes fue un gran teólogo de los padres de la Iglesia, que fue el primero en hacer un tratado sistemático, podríamos decir así, de teología, que se llama el De Principis, el libro de los principios, periarchón, ¿no? Era en griego. Y entonces, de ahí, cuando él comenta el tema de la Trinidad, tiene esto que saqué aquí algunos puntos. Dice que la actividad del Padre y del Hijo, también menciona el Espíritu Santo, pero en este punto así hablaba nada más del Padre y del Hijo, se realiza tanto en los santos como en los pecadores, queda claro por el hecho
de que todos los que son racionales, decía Orígenes, logikoi, sería la palabra en griego, que podíamos traducir, si lo hacíamos muy literalmente, lógicos, ¿no? Pero no son, es decir, todos los seres humanos son lógicos aquí, no en el sentido de que conozcan el libro de lógica de, qué sé yo, de cualquier autor, sino que, o que estudiaron la lógica, no como ciencia de raciocinio, no. Aquí está hablando de logikoi, significa los que son lógicos en cuanto que tienen el entendimiento, tienen la razón, tienen la capacidad de conocer. ¿Sí? Eso es lo que significa logikoi. Participan entonces del logos, o sea, de la razón, y el logos es Cristo. Y por esto llevan implantada en sí como una cierta semilla de la sabiduría de la justicia, que es Cristo. Entonces, todo ser humano, en cuanto que es logikoi, o que es lógicos, sería, ¿no? Lógicos, porque logikoi es plural. Entonces, en cuanto que es de los logikoi, en ese sentido, está ya participando de Cristo. Eso es importante. Dice, pero todas las cosas que existen participan de aquel que verdaderamente es el que dijo por Moisés, yo soy el que soy. La participación de Dios Padre alcanza a todos. Es o sea, por el ser. El ego sum qui sum da un fundamento para decir que el Padre, esas son apropiaciones que hace Orígenes, ¿no? Para cada persona. Entonces, participamos con el Padre porque tenemos el ser, pero con el Hijo porque somos racionales, porque somos lógicos, ¿no? Somos de los logikoi. Eh, Cristo está en el corazón de todos en cuanto a palabra o razón, logos, por cuya participación son racionales, los seres racionales. Esto también ya lo decía San Justino, que fue mártir y anterior a Orígenes. Y él también hablaba de la fe como filosofía. De hecho, hasta puso una escuela de filosofía donde explicaba el cristianismo. Bueno, también aquí el concepto de filosofía en la antigüedad era más de un modo de vivir, ¿no? Ok, entonces, vamos viendo cómo van las cosas pegadas, pero yo quisiera aquí señalar entonces que esta dimensión filosófica también está afirmada directamente en la misma escritura. En la carta a los Romanos, San Pablo habla de que podemos conocer a Dios con las fuerzas de nuestro entendimiento. Y también habla de la conciencia que nos guía para obrar el bien. De hecho, San Pablo, ya saben, él estaba en una polémica, ¿no? Entonces, cuando escribe la carta a los Gálatas, le responde un poquito más, como con más pasión, ¿no? Y toca los mismos temas que luego va a tocar en la carta a los Romanos. Pero en la carta a los Romanos ya lo hace con más estructura. Y ahí es donde señala esto, ¿no? Porque dice, hace ver la importancia de la fe y hace ver que lo que nos justifica es Cristo, que nos justifica es Cristo, y que es por la fe, ¿no? Pero él no está contra las obras, sabe que hay que hacer las obras. Pero nuestro punto de partida es la fe, es Cristo mismo. Entonces, está en esa polémica con los judíos y judaizantes, y entonces dice pues que como que ahí estaba la ley, pero los judíos pecaron porque no le hicieron caso, ¿no? A la ley. Entonces son pecadores, necesitan la salvación de Cristo. Pero luego también habla de los gentiles, y es donde dice que los gentiles también tenían una manera de conocer la ley. La ley, en este caso sería, diríamos, una ley natural, ¿no? Que es por la razón. Pero se portaron mal también los gentiles porque no le hicieron caso a su razón y entonces se desviaron. Y por lo tanto, pues, también necesitan la salvación de Cristo, ¿no? Pues es parte del razonamiento de San Pablo, pero lo importante es cómo señala la necesidad también, digamos, de la razón, ¿no? O la importancia, pues, de la razón. Ok, entonces, si nosotros seguimos adelante, pues vamos a ver que esto es una constante para la Iglesia y que
Además, mm, digamos, en cuanto al tema social, siempre hay una referencia, por un lado, a situaciones humanas y, y la doctrina social, como les decía yo, no es que se haya inventado como de la nada el siglo XIX. Ya había mucho trabajo. Por ejemplo, podemos pensar en que los padres de la iglesia, por mencionar el que más destaca en esto, que San Juan Crisóstomo habían hablado, sin mencionar el término, de lo que hoy llamamos el destino universal de los bienes, ¿no? De que hay que compartir, ¿no? Y que hay que dar a los pobres y todo eso, ¿no? Fue una insistencia constante de la iglesia, que ya viene de la escritura, además. Este, no sé, también el tema sobre la autoridad, ¿no? Que también está en la escritura de San Pablo cuando habla de que hay que obedecer a las exousias superejusas, ¿no? Que es en griego, o sea, las autoridades superiores y todo eso. Entonces, ya hay mucho. Lo que pasa es que no estaba sistematizado en un corpus como ahora se ha hecho, pero ahí está. Y luego en el tiempo ya del desarrollo del cristianismo, pues ya tenemos, en primer lugar, podemos mencionar a Santo Tomás en cuanto que es el filósofo por excelencia, ¿no? Para nosotros, pero pues muchos otros pensadores tuvieron estas referencias, estas disposiciones. Eh, Santo Tomás, por ejemplo, también nos habla de la ley natural, por decir algo, ¿no? Nos habla del tema también de la persona, y del tema de la persona, y ahí se ve también cómo, por ejemplo, él menciona, ¿no? Que las acciones morales son del suppositum, dice él, eh, y no de la naturaleza. O sea, quien hace un bien o un mal, un pecado, que actúa conforme a la virtud o peca, no es la naturaleza humana como así nada más, sino que es el suppositum que posee la naturaleza humana. O sea, el ser individual de naturaleza racional o todavía más de naturaleza intelectual, ¿no? El que actúa. Entonces, eso es importante. Hay muchos otros autores que hablan del tema de la persona, también ese es un estudio especial, digamos, importante, pero no vamos a verlo, simplemente estamos diciendo aquí cómo se le va dando acento a todas esas cosas que van a llegar hasta nuestro compendio de la doctrina social de la Iglesia. Y entonces, ya nada más para resumir y terminar con una ilustración, en el compendio entonces tenemos el tema de la dignidad de la persona humana, fundamental, que está en la escritura, que está en la revelación, pero que también tiene una dimensión filosófica importante. El hombre, lo que es el hombre. Luego tenemos el tema de la ley natural, que no lo vamos a explicar ya más porque tampoco no hay del todo necesidad, pero es una cosa importante que está también de fondo. Y luego podríamos nosotros, si hacemos si le damos una ojeada hacia al compendio, para hacerlo aquí nomás me voy a referir al índice, podemos ver, ¿no? Tenemos varios capítulos. Si, aunque también está allí, lo saltamos un poquito los más teológicos, vamos a ver los que tienen un poquito más de carga filosófica. Y tenemos aquí, por ejemplo, el tema de la persona humana, que ya lo dijimos, que también tiene obviamente una fuerte connotación filosófica. Luego el tema de la libertad, ¿no? La libertad de la persona, pues la libertad es un tema también filosófico. O sea, es teológico, pero también es filosófico. Eh, Luego la sociabilidad humana, los derechos humanos, de lo que se habla ampliamente. Luego el bien común, el destino universal de los bienes. Todos esos son temas que tienen su parte, digamos, teológica, pero que también tienen una fuerte componente filosófica. El principio de subsidiariedad, la participación, el principio de solidaridad, los valores como la verdad, la libertad y la justicia, ¿sí?
Y luego si nos vamos a los otros temas ya de la segunda parte, hablar de la familia, pues es un tema filosófico, hablar del matrimonio, hablar qué sé yo, de la dignidad del trabajo, hablar de la economía, de los trabajadores, todo eso son temas teológicos, pero también filosóficos. ¿Sí? Y así podemos ir siguiendo en eso, la economía, el tema de la comunidad política, no se diga, hay toda una filosofía política, ¿no? Pues, y hay una teología que también ilumina esto. Todo eso va a darle toda digamos, su consistencia a la doctrina social. Luego tenemos el tema internacional, ¿no? De la comunidad internacional, el medio ambiente, la paz. Son temas ciertamente teológicos, pero con una componente importantísima de naturaleza filosófica, ¿no? Pues quisiera poder decir en cada uno más cosas, pero son temas cada uno de por sí. Entonces yo creo que hasta aquí le podemos dejar para hacer ver cómo la filosofía es muy importante en la doctrina social, que es teológica, pero que necesita de la filosofía. Muy bien, pues hasta ahí. Ahora Muchísimas puedo pasar. gracias, muchísimas gracias, Padre Pedro Miguel. Una excelente exposición. eh, y bueno, pues creo que nos pone en la mesa toda una serie de temas, de inquietudes que podemos dialogar en este momento, si usted nos lo permite. Ya por aquí hay algunos participantes que quisieran por ahí plantear alguna reflexión, alguna pregunta. Entonces vamos a darle la palabra al maestro Gerson Solís Montelongo. Adelante, adelante, maestro Gerson. Hola, ¿qué tal? Padre Pedro, muchas gracias por su participación. Buenas noches a todos. ¿Me escucho bien? Sí, claro, sí. Perfecto, muchas gracias, como digo, por su presentación y me sorprende gratamente la claridad en cuanto a los conceptos, la claridad en cuanto al conocimiento filosófico, principalmente de estos autores de la patrística, ¿no? Que también es un tema que Claro. se me hace muy interesante, la filosofía clásica, claro, y bueno, de todos los documentos de la iglesia. Y bueno, me hizo recordar esta su intervención. Ahora, por ahí he estado leyendo Dignitas Infinita, cuando habló sobre la dignidad, sobre la primacía de la dignidad de nuestros tiempos, o el intento de que esto suceda. Que se dice que si bien, como usted propone, que dentro de la doctrina hay filosofía, también la doctrina es filosofía, podría decirse, porque en este documento Dignitas Infinita se propone, y yo estoy de acuerdo con ello, que la antropología filosófica de la doctrina social de la Iglesia es una de las más interesantes, de las más bellas y de las más plausibles para la humanidad en todos los tiempos. O sea, eh, no sé, no alcanzo a entender otra antropología que tenga tanta profundidad, que tenga tanta belleza, tanta parsimonia. Y Sí, bueno, esa idea se me vino a la mente a la hora de escuchar su muy inteligente postura y su muy inteligente exposición. Muchísimas gracias, estoy encantado. no, pues muchas gracias por el comentario, muchas gracias. Sí, sí, pues está bien, yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, así que muy bien, hay que seguir, como siempre hay que seguir estudiando, sobre todo hay que, una cosa que le digo, a veces decimos que la doctrina social hay que aplicarla, y me parece que es una correcta forma de decir las cosas, pero creo yo que hay una mejor manera de decirlo, y es, hay que vivirla, hay que vivirla, aplicarla, hay que vivirla. Entonces sí, muy bien, estoy de acuerdo. Gracias, gracias al maestro Gerson por su reflexión. Y bueno, mientras se anima alguien más por ahí a hacer alguna otra pregunta, yo le quisiera pedir al padre Pedro Miguel Funes Díaz que, que nos pudiera decir a todos los aquí presentes
¿por qué en este momento de la historia, en este momento en el que la tecnología se nos ha colado hasta la cocina de los hogares, hasta el último rincón de la casa, hasta allá está la tecnología y como dice el filósofo que ayer citaba nuestro gran amigo Javier, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, ese teléfono, esa computadora que se ha convertido hoy en día en nuestra prisión digital y que nos mantiene ahí cautivos a base de toda una serie de mecanismos muy seductores que nos hace sentir en un ambiente de libertad, pero que, bueno, ya sabemos cuál es la interpretación que le da el filósofo eh, al hablar pues, de una prisión digital, pues justamente es todo lo contrario menos un ambiente de libertad. ¿Por qué hoy en día, mi querido padre Pedro, porque hoy en día valdría la pena, perdón, estudiar un posgrado o un diplomado o una licenciatura en doctrina social cristiana, Pater? Sí, esa es una pregunta que muy buena, pienso yo, porque a veces creemos que porque es el ambiente donde nos hemos desarrollado, que la fe es algo privado, ¿no? Algo que no tiene que ver pues con la vida y menos con la vida pública, ¿no? Con la sociedad. Es algo que yo tengo que hacer en mi cuarto nada más y ya, ¿no? Que ahí rezarle a Dios y ahí nos vemos. Y mañana ahí en el trabajo, en la escuela, donde ande, pues no tiene que ver nada. Pero eso no es así. Eso es un laicismo que no, que no tiene sentido, ¿no? Ciertamente, y eso ya es cosa de Cristo, que no es lo mismo el César que Dios, ¿verdad? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A los padres comentaban precisamente esto, diciendo que al César lo que es del César, la moneda traía la figura, la imagen del César, pero nosotros traemos la imagen de Dios. Entonces nosotros somos de Dios. Entonces, al César lo que es del César, pues dale el dinero, pero a Dios lo que es de Dios eres tú, ¿no? Entonces, yo pienso que hoy, precisamente con todo este tema de la tecnología, necesitamos más darnos cuenta de que el camino de los mandamientos de Cristo, que se resumen en dos, ¿no? Eh, en una de esas dimensiones es necesariamente lo que hace la iglesia. ¿Por qué? Porque los mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Y entonces, al decir prójimo ya estamos hablando de algo social. Ya saben, la primera sociedad pues es la familia, ¿no? Bueno, el matrimonio y de ahí deriva la familia. Entonces, el prójimo comienza allí. Y, y entonces quiere decir también que si Cristo nos pone el amor al prójimo, pues tenemos que ir a la sociedad. Y el mismo Cristo, ahora sí que cuando tuvo la oportunidad a Pilato le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si se te hubiese dado de lo alto, ¿no? Y eso tiene unas implicaciones que ahora las pueden discutir de diferente manera, pero que hay una verdad profunda en eso, ¿no? Porque somos creación, somos criaturas. Y bueno, eh, además, pues estamos salvados por Cristo, eso ya es la parte teológica. Pero el estudio de la doctrina social de la Iglesia nos va a permitir encontrar caminos para cumplir este mandamiento de Cristo, ¿sí? En la misma doctrina social, precisamente uno de los temas capitales que viene hasta aquí en uno de los apartados muy señalado. A ver, me regreso aquí tengo el índice, pero aquí se ve claramente porque pone en la primera parte el octavo número del capítulo cuarto, dice la vía de la caridad. Entonces, la doctrina social es una vía
para vivir el mandamiento del amor, en pocas palabras, digamos, diciéndolo de una manera muy resumida, ¿no? Eso es. Entonces, estudiar eso, no nada más para divertirnos en la elucubración, sino para vivirlo, como decía hace un rato, pues es algo muy importante. Tantos problemas que tenemos hoy, ojalá que los pudiéramos iluminar con la doctrina social de la Iglesia, y nos hace falta mucho para encontrar soluciones verdaderas. La doctrina social no nos va a dar soluciones técnicas, es decir, no te va a decir cómo tienes que regular la propiedad privada en determinada sociedad, ¿no? Pero te va a dar las luces para que se entienda lo que significa, ¿no? Para que esa propiedad tenga una relación con ese principio que decimos del de lesión universal de los bienes, pero al mismo tiempo para que los trabajadores, por ejemplo, pensando en lo que decía León XIII, ¿no? Que también tuvieran ellos propiedad y así, ¿no? Entonces, hay muchos elementos ahí de iluminación para poder llegar a soluciones prácticas que hoy se necesitan. Y tú has señalado el tema de la tecnología. Fíjate, aquí me viene a la mente una cosa. Si vemos la historia de los últimos siglos, llegamos, voy a decirlo muy brevemente, porque ya, además ya lo han explicado por ahí. Eh, este, tenemos el positivismo, por ejemplo, ¿no? Que ¡pum! Tiene su boom. Y como que todo se va, ahora sí se va a resolver todo porque llegamos al nivel científico. Y resulta que no se resuelve. Y no solo no se resuelve, sino que llegamos a las conflagraciones más grandes de la historia, que son la primera, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y luego la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí para acá, que tampoco es que hayamos salido del problema, como lo vemos claramente en nuestros días. Entonces, digamos, no se llega a esto. Y entonces, ahora, tuvo que echarse para atrás el mundo en de sus ideologías y de sus doctrinas así, y decir, ¿saben qué? Los derechos humanos, ¿no? Entonces ya viene la Declaración de la ONU de los Derechos Humanos, y ahí tuvieron que regresarse a derechos que finalmente son de la ley natural, ¿no? Y ahora quieren meter otros porque ya como que se les olvidó todo lo que ha pasado y están pasando otras cosas. En fin, yo creo que la doctrina social precisamente nos pone en el camino para poder vivir esto. Veo que por aquí me aparecen, más como estoy en el teléfono, no los veo del todo, algunas preguntas que han puesto ahí en el chat. No sé si tú las puedas considerar ahí, Efraín. Pero en fin, ahí está, esa es mi respuesta ahorita a lo que dices. Y exhortarlos a todos, échenle ganas, vamos a estudiar doctrina social de la Iglesia. Claro que sí, Pater. Ahorita vamos a darle lectura a las preguntas que están en el chat. Y bueno, pues sí, efectivamente, creo que como católicos tenemos un gran compromiso con nuestros hermanos, con el de al lado, con el de frente, con todos, pero tenemos que hacer conciencia de ello. Y desafortunadamente creo que el católico vive en situaciones de inconsciencia gravísimos, de inconsciencia de sí mismo, de inconsciencia de esa pertenencia a la propia iglesia, de inconsciencia de su propia ignorancia, ese gran lastre que pesa sobre los hombros de la mayoría de los católicos, a quienes de verdad encontramos con una ignorancia tremenda en cuanto a lo que es nuestra doctrina católica. Y bueno, no se diga en temas que tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia. ¿Quién en día hoy se preocupa por leer los últimos documentos del Papa Francisco, los que está escribiendo el Papa actual? ¿Quién? Y la verdad es que son, yo lo he comentado ayer y en otro día, son documentos bellísimos, documentos que tienen que ver justamente con esto, con la cuestión de la incidencia que debe tener la actividad del católico, del cristiano en la comunidad, en su comunidad, porque no se trata únicamente de asistir al culto los domingos o cualquier otro día. No basta con eso no es suficiente, tenemos que actuar. La praxis es fundamental, creo yo. Y bueno, padre, pues muchísimas gracias Así es. por su comentario, su respuesta. Y bueno, por ahí tenía levantada la mano también, antes de leer las preguntas, la doctora Sarita, no sé si nos quiera comentar algo, por ahí había levantado
la mano de inicio, Gracias, doctor Efren, muchas hermana del gracias. padre Pedrito, precisamente. Sí, ahora sí que después de escuchar toda clase de filosofía, para mí despierta más dudas que soluciones. ¿Cuál debe ser? Entonces, estaba yo pensando en un asunto que traía yo en la mañana, y con esta explicación me quedo así como entonces, ¿qué cosa es la filosofía que la distingue o que es diferente de la doctrina social o que es diferente de la sociología? ¿O cuál es la diferencia que tiene con diferentes planteamientos o explicaciones que se dan de lo social? Mencionó Sí, ahorita el tema del positivismo, pero pues están también otras filosofías, ¿no? Otras concepciones filosóficas que tratan de dar una explicación de lo social. ¿La filosofía entonces es una explicación de lo social? no. O sea, lo social es parte del objeto de la filosofía, porque la filosofía de alguna manera abarca todo. Pero vamos a entender entonces, filosofía, por decirlo breve, naturalmente se puede hablar horas de la filosofía, pero ya nos quedan pocos minutos. Entonces, nomás decimos un flash de lo que es la filosofía. Es el estudio de lo más importante, de las preguntas más importantes de la humanidad sobre el ser de las cosas, lo que son las cosas, el sentido de la vida, el sentido del mundo, quién es Dios, todo eso. O sea, hay como tres campos que tienen que ver, es Dios, el mundo y el hombre con su sociedad. Entonces, dar unas respuestas de fondo, no nada más las respuestas, digamos, a nivel de ciencia experimental, que son importantes, sino las causas últimas, lo último y más profundo que se puede decir para explicar estas realidades. Digamos, así, rápido. Se puede hablar mucho de esto, pero bueno, ya. Entonces, la sociología como ciencia experimental es una ciencia que estudia la sociedad, pero desde esa perspectiva. ¿Sí? Entonces tiene que hacer sus observaciones, sus trabajos para tratar de explicar cómo funciona la sociedad, pero no desde el punto de vista de las causas últimas, porque eso es precisamente, ya sería la filosofía social. Pero bueno, la teología en cambio es el estudio, en primer lugar, de Dios y todo lo que digamos, y a través de Dios o en relación con Dios, de todas las cosas y también de todo el mundo, ¿no? Y del hombre. Entonces, también ahí hay un campo que toca la sociedad, pero en relación a Dios y a lo que Él nos ha revelado de su misterio. ¿Sí? Eso sería la teología. Y tiene relación con la filosofía, precisamente porque, pues, el hombre es un ser racional, pero también recibe la luz de la fe, que es la que le permite hacer teología. No sé si con eso se explique un poquito mejor lo que quise decir, ¿verdad? Al inicio. A lo mejor estoy dando por supuesto algo, pero esa es la cuestión. La teología tiene la luz de la fe y la filosofía, digamos, es a lo que llega el hombre con la razón, pero ya hay una relación donde hay digamos, como un aprovechamiento para cada lado. ¿Sí? Ahí me quedo. Muchas Sí, gracias, muchas gracias. gracias. Nada más faltó entonces el tema este de las filosofías que definen lo social, el positivismo, el Sí. funcionalismo, que dan una explicación. Estas Ah, explicaciones se quedan, no sé si decirlo así, en lo empírico, a diferencia de la filosofía que se va a la esencia. lo que pasa es que esto que estoy proponiendo como filosofía, estamos en lo que es filosofía desde el punto de vista, obviamente, de Santo Tomás y no solo, pero vamos a decir en general, y Ah, ok. una filosofía cristiana y demás. Hay corrientes que pues tienen sus pensamientos, muy interesantes pueden ser algunas, pero también no podemos ponernos a discutir cada una, ¿no? Pero, en fin, ahí está. Sí, sale, gracias. Sí, muchas gracias, padre Pedro. Y bueno, creo que a diferencia de la sociología como tal, como disciplina científica,
toda esta otra parte de lo que es la filosofía, incluso la filosofía social, pues la filosofía como tal no se queda en la mera descripción, que lo haría, digamos, la sociología, porque ¿De estamos acuerdo? hablando finalmente de una ciencia que Pues, describe, que analiza. Ya cuando hablamos de filosofía social, ya estamos hablando de un paso más allá, una interpretación, un análisis, incluso una praxis donde se trata de transformar ciertos sectores de la realidad, de lo por social. supuesto. Pero bueno, Muy bien. yo no soy el No, no conferencista, te prestamos la película. ni sé, entonces, bueno, quiero leerle al padre lo que está aquí un poquito en el chat, antes de darle la palabra aquí al maestro Javier. Dice así, aquel que posee la fe, nos dice Ernesto. Ernesto nos dice, aquel que posee la fe, la responsabilidad de iluminar la razón en la política, la ley, la sociedad, ¿cómo se entera aquel que debe iluminar esto? A ver, Pater, a ver si ubicaste Mm, el sentido. no, estoy tratando de entender la pregunta. O sea, él habla de la iluminación de todos estos puntos que ha mencionado, ¿no? Está hablando de la política y Ujú. de otras cosas. Y ahora, eh, ¿cómo hay que hacerlo? Quizás sea la pregunta, ¿no? Yo pienso que para iluminar todas estas realidades, por un lado ya, la misma doctrina, cuando uno la estudia, las ilumina para uno, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me enseña la organización de la iglesia con la filosofía que le corresponde, que la familia es la célula principal, la primera célula de la sociedad, y luego también me enseña que los padres tienen el derecho primordial, digamos, de la educación de sus hijos, entonces eso yo tengo que hacerlo ver a los demás, especialmente cuando voy a la escuela, ¿no? Cuando voy a las juntas de los padres de familia. O sea, ahí entra en acción este principio este criterio, y entonces tengo que llevarlo allí para que ilumine y que no sea nada más que, es que ya me impusieron que tienen que darle qué sé yo, la clase de la sexualidad al modo como se les ocurre, ¿no? Que no dan pie ahí a cuestiones éticas, sino que más bien así que hay que enseñarles educación sexual como para que hagan lo que quieran, ¿no? No. Entonces, yo soy el padre de familia, yo tengo un derecho primordial aquí. Entonces, eso ilumina, obviamente, ¿no? Pero tengo yo también que saber transmitirlo a los demás. Y aquí entra el tema también de la filosofía, porque algunos dicen, es que esos son católicos. Sí, yo soy católico, por supuesto, pero mi razón es fuerte, o sea, tiene una consistencia, aunque tú no creas. Y pues entonces ya le argumenta uno con la filosofía y con la sociología y con otras cosas, ¿no? Pero aquí el argumento filosófico es importante. La filosofía no es que le bajemos nosotros a la revelación. Ahí vamos a hablar mejor de filosofía porque como no nos creen, vamos entonces mejor a disminuir nuestra doctrina a lo filosófico para... No, es al revés. Para que el otro entienda hay que darle como primero los pasos de la filosofía para que luego le pueda llegar a la teología, ya cuando en un momento dado pues esté más iluminado, ¿no? Pero por eso les quise yo leer lo de Orígenes. Somos lógicos en el sentido de que participamos del logos. Y entonces, si nosotros les damos elementos de verdad, le estamos poniendo escalones para que puedan llegar a Cristo. Entonces, eso hay que llevarlo a la sociedad, en donde estemos, ¿no? Qué sé yo, si estamos en la fábrica, podemos decirle cosas al empresario, ¿no? Que, oye, pues trata bien a tus trabajadores, dale su seguro, lo que tú quieras, ¿no? Y luego, pero también a los trabajadores, yo soy trabajador, me llevo mucho con los demás trabajadores. Oye, no seas flojo, échale ganas. Aquí tenemos que, con el trabajo, entonces ya dejamos el rollo del trabajo, lo que significa el trabajo, como una, por decir así, forma en la que nos unimos al plan creador de Dios, ¿no? En fin, todo tiene la solidaridad, por ejemplo, esa la vemos mucho cuando hay desastres, ¿no? Pero tenemos que tenerla siempre, no nada más en los desastres. Y en fin,
Entonces, pero eso hay que decirlo y hacerlo. Son las dos cosas que hay que lograr, convencer a la gente y luego vivir conforme a lo que estamos diciendo. Porque está bien fácil decirlo, pero luego hacerlo se le sacatea a uno. Muy bien, padre. Bueno, tenemos aquí otra pregunta en el chat de nuestro amigo el maestro Filipo. Del maestro Filipo le daremos la palabra al maestro Javier, perdón. Y después del maestro Javier también leeremos una pregunta que tiene por aquí nuestra amiguita Estefanía. En ese orden, eh, procedo. Dice el maestro Filipo, estimado Pater, muchas gracias. Perdón, tengo una pregunta, tal vez banal. ¿Cómo considera la inteligencia del corazón? ¿Considera más importante la inteligencia del corazón o la inteligencia puramente intelectual? En el caso, ¿considera importante las dos? ¿Cuál sería para usted el equilibrio adecuado para cumplir con la misión que a cada uno de nosotros nos dio Jesucristo, nuestro Señor, en el caminar de nuestra existencia? Muchas gracias, Pater, y felicidades por su conferencia. Muchas gracias. Bueno, mira, el corazón muchas veces lo identificamos más bien a la cuestión sentimental y que por supuesto que hay que tener, los sentimientos son importantísimos. Eh, Ahora, hablando por ejemplo, lo que decía Orígenes, él menciona eh, que tenemos participación en el logos por la parte intelectual, pero también por la justicia. Aquí lo tenía yo apuntado cuando lo leíamos, a ver. Cristo en el corazón de todos en cuanto palabra o razón, por cuya participación son racionales, pero él hablaba de la razón y la justicia. Aquí está la sabiduría y la justicia. Entonces, yo creo que si nos vamos a la filosofía, podemos encontrar una respuesta, porque la filosofía nos dice que la verdad y el bien finalmente se identifican. Y entonces, si yo conozco la verdad y de verdad la contemplo como tal, mi corazón, digamos, la parte voluntaria también, el buscar el bien, se va a despertar y si quiero el bien, voy a descubrir la verdad. Entonces las dos cosas van, ahora sí que junto con pegado, y por lo tanto, ambas cosas hay que tenerlas, ¿no? Naturalmente depende también a veces de lo que uno se dedica en particular, ¿no? Uno, por ejemplo, aquí, los que estamos aquí en la universidad, pues tenemos que ser intelectuales a fuerza, ¿no? Si no, entonces, ¿para qué estamos aquí? Ese es nuestro trabajo, para servir a los demás, pero no todos tienen la misma obligación. Alguien que no está en la universidad, pues no tiene por qué saber lo mismo que alguien que está en la universidad, ¿no? Pues no. ¿Por qué? No hay ninguna obligación. Tiene que saber lo que debe. Pero lo que sí es que también tiene que buscar el bien. Y la, en la sociedad todos estamos en el mismo juego, digamos, de buscar entre todos el bien y sobre todo el bien común que permite el desarrollo de cada uno de nosotros. Y allí entra tanto el conocimiento como tal, como las decisiones virtuosas, donde entra la voluntad y se necesita el apoyo de la parte afectiva, porque no somos nomás espíritu, somos también cuerpo y tenemos nuestros afectos, nuestras pasiones, todo. Entonces, ahí entra esto del corazón, pues es un conjunto de cosas y entonces ahí no hay que despreciar ni una. Todo cuenta para el bien y la verdad, que al fin se identifican en la misma realidad. No sé si con esto más o menos se responde a la pregunta. Muy bien, padre. Padre Pedro, muchas gracias. Y bueno, le damos la palabra al doctor Javier Suárez, quien también nos quiere compartir por ahí alguna reflexión. Adelante, doctor. Buenas noches a todos, buenas noches, padre. Además de saludarle y agradecerle por su tiempo y por tan excelsa conferencia que nos acaba de brindar, y a riesgo de hacerle una pregunta sin mayor sustancia, pero que me llama mucho la atención,
es que me dirijo a usted con este atrevimiento. Eh, Me dejó pensando mucho en Boecio, aquella sentencia famosa que dice Fidem si poteris rationemque conjunge. En cuanto puedas, conjuga fe y razón. ¿Qué importancia o qué valor reviste esta sentencia dentro de la doctrina social de la Iglesia? Es fundamental. Con eso podemos también resumir todo lo que yo quise expresar, ¿no? Realmente. O sea, no podemos poner una parte de la otra, ¿sí? Las dos cosas, como les decía yo el ejemplo un poco chusco, decía, pues el perro pues no va a hacer pues, profesión de fe, ¿verdad? No, ambas cosas necesitamos. También podemos pensar en San Agustín, ¿no? Creer, crede ut intellegas, ¿no? Y viceversa. Entonces, ambas cosas se necesitan, ambas cosas se necesitan, de modo que es muy importante para nosotros, digamos, cultivar, digamos, ya en plan universitario, tanto la teología como la filosofía y obviamente las demás ciencias y todos los saberes. Sí, 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 me parece que es una forma de resumir o de sintetizar el mensaje de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, padre, a usted, muchísimas gracias porque me dejó pensando muchísimo en todo eso. Ah, pues qué bueno. Como decía algunos, ya siquiera que piensen, ¿no? Decía algunos, pues gracias, qué bueno que pensamos un poquito, nos hace pensar y yo creo que aunque sea poquito, pero algo le añadíamos, algo nos sirve a nosotros, ¿no? Pensar un poquito y muy bien, qué bueno, me da mucho gusto. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Javier. Y bueno, tenemos aquí la pregunta que nos hace, que le hace al padre Pedro, esta niña llamada Estefanía, que si no me equivoco es una de nuestras estudiantitas de filosofía. Y ella dice así: buenas noches, hay un pensamiento que se atribuye a San Agustín. La inteligencia es la recompensa de la fe. ¿Cómo se podría explicar esta con estos temas? Bueno, lo que pasa es que yo no recuerdo la frase, pero creo que tiene una forma de entenderse, ¿no? Porque mm, inteligencia significa entender, ¿no? Y aunque y San Agustín habla de la necesidad de una y la otra, o sea, crees para entender y entiendes para creer, las dos cosas, ¿no? Y esto nos lleva a que el perfeccionamiento de esta parte humana, digamos, o de esta dimensión humana, que es la fundamental, ¿no? Implica las dos cosas, ¿sí? Implica las dos cosas. Entonces, si tú entiendes, no puedes entender todo el misterio de Dios, pero al entender se te hace más eh, atractivo, se te ves con mayor agrado, con mayor fruición lo que es el misterio que Dios te presenta. Pero al querer tú ver el misterio que Dios te presenta y querer disfrutar, por así decir, de ese misterio, lo vas a entender mejor en cuanto entendible pueda ser y así iluminar todas las demás cosas, ¿sí? Entonces la inteligencia y la fe son muy importantes, ¿no? San Agustín, por ejemplo, divide las cosas, por un lado habla de los signos y las cosas, pero luego las cosas mismas, unas que son para usar y otras que son para disfrutar. En disfrutar no en el sentido hedonista, sino en el sentido espiritual. Entonces, ¿qué es lo más disfrutable? Dios mismo, ¿no? Es lo más disfrutable. Nuestra, nuestro, Nuestra esperanza final es lo que dirían los escolásticos, la visión beatífica, ¿no? Y que de otra manera nos hicimos llegar al reino de los cielos, ¿no? O como decimos a los niños y debíamos seguir diciendo todavía, llegar al cielo. Entonces, y allí es estar ante Dios cara a cara con nuestros hermanos, ¿sí? De modo que así creo yo que se puede captar lo que significan esas palabras que tú estás mencionando.